Hola, hola, ¿cómo están, estimadas y estimados estudiantes del tercero medio I de la especialidad de operaciones portuarias? Bienvenido, profesor Saúl Sáez Villagrán. Gracias. Para mí, para sus estudiantes también del tercero I, va a ser un verdadero agrado y un aporte que usted comparta con nosotros. Previo a esta grabación ya lo presentamos al profesor. Quiero entregar algunos tips relacionados con el MIT. Luego, hoy día vamos a revisar la evaluación que aplicamos la semana anterior y les voy mostrando algunas cosas que tienen que tener presente, cómo desarrollar ciertos hábitos, especialmente de la lectura, del estudio, de intercalar o relacionar una cosa con otra para que para ustedes en el futuro sea un poquito menos complejo. Lo primero que quiero mostrarles, que ahora yo puedo ver a los 31 personajes que están en el Meet conectados. Antes no se podía, yo no lo podía ver. Entonces, ¿cómo se hace esta maravilla, profesor? Nosotros tenemos en la parte inferior acá algunos aplicativos y entre eso está la manita. Se dice la manita, no la manito, porque empezamos diciendo la y termina en a. Al igual que no podemos decir tampoco la micro es el micro. Está la manita y al otro lado, más al ladito, aparece presentar ahora y unos puntitos, que son 3. Si yo activo esos 3 puntos, voy a tener la posibilidad de crear una Jamboard. Una Jamboard es una pizarra que también lo vamos a hacer. Posteriormente, la grabación, la única persona que puede grabar es el anfitrión, quien invita a la reunión, y cambio de diseño. Y aquí está lo importante. En cambio de diseño, yo puedo colocar automático y me va solamente a rescatar quién habla, quién está haciendo la presentación y un grupo de personas según la fotografía o de acuerdo a unos parámetros que tiene el Meet. Luego tengo la posibilidad de mosaico, que es la que estoy usando ahora, y acá me aparece abajo, con el número máximo son 49 personas. Miren, voy achicando, se me va reduciendo la cantidad de personas que voy observando. ¿Qué me interesa también a mí de ustedes? De una u otra manera, que este instrumento lo vayan aplicando, porque al aplicarlo se le va a facilitar la vida. Al facilitarle la vida, usted va a tener mejor resultado en su trabajo. Estaba ahí, en diseño, cambiar. Si coloco foco, va solamente a colocar la persona que está interviniendo. Si coloco barra lateral, va a aparecer en este costado la cantidad de personas. Y además, cuando yo coloco la alternativa de mosaico, me permite tener en pantalla hasta 49 personas. Luego, el mismo Meet, de una otra manera, todos los que están con correos institucionales, necesito, por favor, que me ayuden y levanten la manita. Muy bien, Catherine. Daniela, Francisca, Diego, Ariela, Antonia, bien. Aileen, Nicolás, Diego, Arianna. Benjamín, necesito que levante, por favor, su manita si es que está con correo institucional. Constanza Romero, Nicolás Carvajal, que no la ha levantado. Bien, Constanza. Solamente me falta ahora don Benjamín, que me imagino debe estar sin correo institucional, por eso tiene problemas. Y César Rojas. La explicación para esto es cuando, por ejemplo, haga alguna pregunta o si hay alguna cosa que sean de respuesta o preguntas rápidas, ustedes levanten las manitas. Desde acá, donde dice mostrar a todos, yo puedo administrar y gestionar las manitas. Por ejemplo, aquí me aparece quién levantó primero, que fue Catherine Reyes, después Antonia Barahona, y si ustedes tienen alguna duda, entonces aquí yo puedo ver quién levantó la mano primero. Posteriormente, si yo necesito que la manita de Catherine quede abajo, yo mismo la puedo bajar de acá o bajar a todas y todos. Mire, ya no están. Yo lo encuentro genial y se los muestro porque lo he ido aprendiendo. A lo mejor ustedes ya lo sabían. Lo comento para que también lo utilicen. Hay otros temas aquí en el Meet que yo voy a crear salas. Para cuando tengamos que trabajar en grupos, cada uno le voy a entregar una sala para que así trabaje con su compañero y esa sala la tienen que grabar porque correo de la grabación me va a llegar a mi Drive. En el Drive yo voy a revisar para poder calificar lo que tenemos que hacer. Hasta ese momento, dudas, consultas respecto de lo que acabo de mostrar. No, todo bien, profe. Excelente. Recibieron un correo donde se dice lo siguiente: se ha publicado la puntuación de la primera evaluación del desarrollo de operaciones portuarias, análisis de la experiencia en la empresa, miércoles 14 de abril 21. Y aquí yo les contesto y les escribo a todos lo siguiente: hola Antonia, muy bien, debemos seguir avanzando, vea su evaluación. Y ahí está la nota. Esta calificación está hecho con un escalímetro de acuerdo a la puntuación, pero si hay otra persona que tenga 445 puntos de 520 y no tiene un 6,1, hay una explicación. Ustedes, como ya los conozco desde el año 2020, siempre a las personas que participan en clases yo le otorgo los puntos porque anoto. El que no participa, por supuesto que no tiene esa garantía, pero los que participan sí la tienen. Si nosotros vemos nuestro archivo al abrir, va a aparecer aquí primero la puntuación, cuánto sacamos de cuánto, y aquí va a aparecer una leyenda. Hay preguntas que son contestadas que ustedes deben escribir. Pero antes de,
quiero decirles que todo lo que aquí se preguntó lo conversamos largamente durante todo el mes de marzo. Yo les mandé a ustedes el instrumento, la resolución exenta, que es dada por el Ministerio de Educación 1385, donde norma, orienta, regula, guía lo que es el proceso o la estrategia de aprendizaje alternancia dual. Dentro del instrumento habían preguntas que tenían que ver con alternativas, todas tenían que marcar una, y hubo varios estudiantes que marcaron más de una, que también lo voy a mostrar. Por otro lado, y dije hubo, ojo, porque el otro día escuché a un presidente de ciertas instituciones que tienen que ver con la FP, donde al último dijo, hubieron 1.200 personas que pidieron, es un verbo irregular, y solamente llega hasta lo que corresponde a la conjugación del hubo. Ya sea plural o singular, se dice hubo. Por ejemplo, en el tercero medio y hubo 30 estudiantes de 37 que rindieron la evaluación. No puedo decir hubieron, para que lo tengan presente. Como hubo estudiantes que marcaron más de una alternativa, también es importante que lo consideremos para pasar al instrumento mismo. Hay una cosa importante, me gustaría mucho que de una u otra manera hicieran ustedes una reflexión personal. ¿Sé realmente leer? ¿Comprendo lo que estoy leyendo? ¿Tengo la habilidad de hacer un parafraseo? ¿De repetir lo que aparece pero con mis palabras? Solamente pregúntense eso, porque recuerden que ustedes, al terminar cuarto medio, deben de una u otra manera tener esa habilidad instalada, porque son objetivos de aprendizaje genéricos, transversales. Y además los que nos piden todos los países que nosotros tenemos convenios, los TLC, los países que forman parte de la OCDE, señalan que una persona, para que tenga competencias, se enfrente a la vida, tenga su trayectoria educativa y trayectorias laborales, debe comprender lo que lee, debe comprender lo que se le está comunicando y debe además comunicar de una manera adecuada, asertiva y una manera conforme a la edad que uno tiene. Porque si yo, por ejemplo, en el vocabulario utilizo siempre una sola palabra y no tengo un espectro del léxico, es decir, aumento, enriquecido de forma de comunicarme, de una u otra manera vamos a tener problemas porque se nos cierran las puertas. En cambio, si yo tengo más posibilidad de comunicarme, más léxico, me relaciono mejor con las personas, más opciones tengo de poder comunicarme y de poder también tener un ambiente adecuado, de tener un trabajo como el que yo quiero, de ir avanzando en los estudios que se llaman trayectoria educativa o las trayectorias laborales. Dicho todo eso, le menciono lo siguiente. La pregunta, acuérdense que estas están de una otra manera desordenadas. La número 2 decía, los módulos de la especialidad son aquellos que permiten abordar los aprendizajes según el nivel de enseñanza. ¿Cuántos estudiantes de este curso contestaron asertivamente la respuesta correcta, que era verdadero? 24 de 30. Eso quiere decir el 80%. Si yo hago un análisis pedagógico, digo que el indicador o el criterio de evaluación estaría logrado. Pero ¿qué pasa con estos 6 estudiantes? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Por qué no comprendieron que los módulos son donde efectivamente uno aborda los contenidos de la especialidad? Vamos a ver qué dice la resolución que yo les envié. Recuerden que este instrumento, la resolución 1385, que es una resolución exenta del Ministerio de Educación, señala aquí arriba claramente que para poder nosotros aplicar la estrategia, para poder implementar la enseñanza técnico-profesional, para poder además nosotros ir cumpliendo con lo que nos pide el sector productivo o la exigencia, debemos tener una estructura de cómo desarrollar nuestro trabajo en el colegio. Acuérdense que estamos hablando de la formación diferenciada, de la educación técnico-profesional. Cuando hablamos de educación diferenciada, hablamos de los módulos, no hablamos de las asignaturas. Yo no hablo de lenguaje, matemática, ciencias, inglés, educación física, artes y todo. Eso no. Eso son asignaturas del plan de estudio, al igual que los módulos de la especialidad son asignaturas del plan de estudio, pero para poder abordar los contenidos necesitamos que a través de los módulos se puedan enseñar a las y los estudiantes. ¿Por qué? Porque el módulo tiene objetivos de aprendizaje, tiene aprendizaje esperado, criterios e indicadores de evaluación. Y es ahí donde se insertan los contenidos, en el módulo. Hubo, como dije antes, el 80% que contestó adecuadamente. Este 6% yo, de una u otra manera, voy a hacer una actividad para que quede claro.
y no haya dificultad, por supuesto, con la posibilidad de aumentar la calificación. La número 11, da lo mismo que estén desordenados, dice lo siguiente, mira, y está vinculado con la anterior, dice, cursa los 2 últimos años del nivel de educación media, es decir, tercero y cuarto, en un establecimiento educacional que imparte algunas de las especialidades de la formación diferenciada técnico-profesional, formación diferenciada, módulos técnico-profesional, especialidades, y que se encuentran adscritos a un proyecto de formación dual. Y las alternativas eran, ¿quién? ¿Quién cursa? ¿Estudiante practicante? ¿Practicante? ¿Aprendiz? ¿Tutor? ¿Egresado? Estudiante practicante no puede ser, porque el practicante es cuando egresa, ahí no corresponde. Si yo asocio eso, inmediatamente sé que no es la alternativa. Por otro lado, practicante no puede ser porque dice cursa los 2 últimos años de enseñanza. Y practicante, como dije recién, es cuando termina. No es el tutor, porque el tutor es la persona que está a cargo, es decir, nosotros, los docentes, los profesores. Tampoco es el egresado, porque el egresado ya terminó el proceso, terminó cuarto medio, se le entregó la licencia de egreso. Recién ahí puede iniciar el tema de la práctica. Y si nosotros vamos a la resolución, dice, cursa los 2 últimos años, aprendiz. ¿Quién es el aprendiz? Es aquel alumno que cursa los 2 últimos años de nivel de educación media y todo lo demás. Veamos, ¿cuál fue la tendencia? ¿Qué contestaron la mayoría? La tendencia fue que la mayoría sabía o sabe que es el aprendiz quien está cursando los 2 últimos años de educación media en un establecimiento TP y que está en estrategia de formación profesional alternancia dual. Hubo 9 estudiantes que contestaron que era un estudiante practicante, hubo un estudiante que contestó un practicante y 2 que contestaron el egresado. ¿Por qué ocurre esto? Porque muchas veces, de una u otra manera, el mensaje, como señalé en este inicio de retroalimentación, a lo mejor no es claro, pero si tenemos el material y si nosotros hubiésemos leído, podríamos tener las respuestas, porque una pregunta está relacionada con la otra. Necesito que levanten, por favor, las manitas, todos. Si tienen alguna duda, consulta hasta este momento. Quien las tenga, por favor, la levanta, de lo que he ido indicando. Catherine. Es que todavía no me queda muy claro cuál es la diferencia entre aprendiz y practicante. ¿Me lo podría volver a repetir, por favor? Con todo gusto. Cuando comenzó el programa en Chile, teníamos nosotros ya instalada la educación técnico-profesional en el país, hace varias décadas. Se establecieron ciertos procesos, y en esos procesos quedó claro separar la instancia. ¿Cuándo es practicante? Usted en este momento está cursando tercero medio, ¿cierto? Va a pasar de curso, porque estoy súper seguro que así lo va a hacer, es un excelente estudiante, va a pasar con muy buenas notas, a cuarto medio. Va a terminar cuarto medio en noviembre del año 2022, si Dios, la pandemia, el Zoom y todo así lo necesita y lo quiere. Una vez que usted termina, cuarto medio, se llama egreso, terminó una etapa. Ojo, que viene otro proceso por ser de educación técnico-profesional, tiene que realizar una práctica profesional. Y en esa práctica profesional usted tiene que dar cuenta de todo lo aprendido durante los 2 últimos años. Y en esa práctica profesional usted está con más horas en la empresa, que son mínimo 450 en la especialidad de operaciones portuarias, en tiempos, digamos, de presencial. A diferencia del aprendiz, recuerde que el documento dice, es una estrategia de aprendizaje de los 2 últimos años de enseñanza media técnico profesional, tercero y cuarto. Y en esos 2 últimos años, usted va a la empresa a aprender, no va a practicar lo que ya tiene que haber aprendido. Catherine, ¿le queda un poco claro? Sí, profe. Me quedó claro. Gracias. Deme usted un ejemplo ahora. Eso se llama parafraseo, para yo poder también entender que lo que le dije quedó claro. Sobre el practicante, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, usted, profe, cuando salió de cuarto, luego entra a la empresa y ahí empieza a aprender sobre de portuaria y mínimo tendría que ser 356 horas para que sea como una práctica profesional. Sí, está bien en su idea, pero hay algunas cosas que debemos mejorar en el concepto. Aprendiz está en el colegio estudiando, tercero y cuarto, es el aprendiz. Ujú.
practicante, salió de cuarto de una especialidad y debe tener el título profesional y está en una empresa cumpliendo una cantidad de horas de acuerdo también a un plan o una tarea que debe desarrollar. ¿Sí? Sí. Dos cosas. Primero, mi compañera Tania López se tuvo que retirar porque tenía muchos problemas con el internet. Lo leí en el chat. Ya, y segundo, a varios compañeros contándome a mí no nos llegó la retroalimentación de nuestra prueba. Miren, aquí arriba yo tengo la nómina de todos ustedes y dice si fue o no publicado. Cuando dice si fue publicado significa que se envió el correo electrónico. Aquí está, por ejemplo, la señorita Ariadna Martínez. El correo fue enviado hoy día, 21 de abril, a las 8:13 de la mañana, su retroalimentación. Ahora vamos a buscar Alexandra. También fue enviado hoy a las 7:44 de la mañana. Para que lo revisen, por favor. Ya, profe, yo al tiro voy a revisar. Incluso aquí están los correos a los cuales se los envié, miren. Ah, Francisca, por supuesto, porque usted entró con ese correo, inclusive tengo marcado que para la próxima no la puedo admitir con el correo personal, tiene que ser el institucional. La pregunta 18 señala lo siguiente: plan de aprendizaje es determinar aprendizaje a desarrollar en el colegio y la empresa, tareas que se realizan a diario en la empresa, estrategia a elegir por el aprendizaje, ninguna de las anteriores. Vamos a ver qué contestó la mayoría. 29 estudiantes de 30 contestaron que es determinar aprendizaje a desarrollar en el colegio y la empresa. Solamente uno puso ninguna de las anteriores. ¿Por qué no es tareas que se realizan a diario? Porque el plan de aprendizaje, recuerden que yo les expliqué a ustedes que nosotros cuando hacemos todo el proceso, nosotros vemos qué aprendizajes debemos desarrollar, elaborar, ejecutar, monitorear, evaluar, corregir en el colegio, de acuerdo a un horario. Y también vemos qué aprendizajes deben ustedes, tareas, desarrollar en la empresa. No podemos nosotros hacerlo al momento que vamos a presentarlo a ustedes y le preguntamos, ¿qué hacen aquí en la empresa? Ah, de ahí mando el plan de aprendizaje. Tiene que estar eso previo. Y es una matriz, y es una base que guía lo que se debe realizar de acuerdo al nivel de enseñanza. Si ustedes están en tercero y están viendo el módulo, yo no puedo estar haciendo otra cosa. Las tareas que se realizan a diario en la empresa, no, porque usted esa tarea de a diario lo debe registrar en un cuaderno que se llama cuaderno dual. Estrategia a elegir por el aprendiz, no, porque usted está en calidad justamente de aprendiz y no está en calidad de poder tomar decisiones ni tampoco elegir. Hay aquí un tema muy importante, no sé si el profesor después quisiera ahondar en ello. Cuando nosotros hablamos de las empresas, el sector productivo, nuestros colaboradores, nosotros también decimos de una u otra forma que nosotros debemos responder al sector productivo, a las necesidades del sector productivo, a lo que nos dicen los empresarios. Y para eso se asignan estudiantes a distintas empresas, pero no se asignan porque me cayeron bien, me cayeron mal, sino que hay un sistema que se llama meritocracia, es decir, el mérito. ¿Y cuáles son el mérito? Participó en todas las actividades, vino a clases. Cuando está en el colegio de manera presencial, ¿tiene adecuadamente su uniforme, respeta el reglamento del establecimiento? ¿Tiene una conducta adecuada, una actitud adecuada para poder presentarse, estar en la empresa, en esa empresa que tiene un perfil y no están diciendo que necesitan personas que sean aperradas, personas que tengan iniciativa, personas que quieran aprender más allá, personas que llegan en el horario que corresponde, que además tienen un compromiso con el equipo de trabajo, que de una u otra manera respetan a sus jefes? Nos dicen a nosotros. Y nosotros vamos viendo en la lista, a ver, Alexandra cumple, Ariadna cumple, Catherine cumple, Antonia cumple, Fabián cumple. Sí, cumple. Pero no podemos mandar a un estudiante que ha estado durante todo el año no participando, haciendo de risas, show televisivo en la clase, otro tipo de actitudes. Quiero aportar algo. Sí. Disculpa, pues sí. Claro, la responsabilidad, la presentación personal, el compromiso juegan un rol importante en la empresa. Y nosotros tenemos que velar porque eso se cumpla, porque de pronto alguna de las empresas está en ella mantener el vínculo para con los alumnos y con el colegio, con el instituto. Por ende, no es verdad, debemos de alguna manera mantener el prestigio, porque lo tiene, el instituto que ha tenido durante todos estos años para que mantengamos. Yo tengo 16 empresas y son muchas más las que existen en este minuto para con el colegio. Así que lo que dice el profesor Gonzalo tiene toda la razón. Responsabilidad, presentación personal, el compromiso, el estar allí, etcétera. Esas cosas son importantes para nosotros, ¿no es verdad?
mantener el vínculo con la empresa. Muchas gracias, profesor. Hasta este momento, estudiantes, dudas, consultas, comentarios, algún tipo de experiencia, alguna duda que le haya quedado cuando contestaron esa respuesta. La siguiente es la número 15 y dice, es el instrumento mediante el cual el establecimiento educacional y la empresa se comprometen a trabajar en conjunto en la formación de las y los estudiantes aprendices que participen de la estrategia de formación profesional dual. Vamos a ver qué contestó la mayoría. 26 estudiantes de 30 contestaron que es convenio de aprendizaje. 4 estudiantes contestaron que es el reglamento alternancia. Y aquí les voy a decir lo siguiente. Reglamento interno no puede ser, porque el reglamento interno nosotros no podemos ir a la empresa a decirles lo que tienen que hacer. Yo no puedo ir a indicarle a un agente de aduanas cómo tiene que hacer la documentación para los procesos de importación y exportación. Así como tampoco la gente de aduanas me puede decir a mí en la parte pedagógica cómo yo puedo implementar una estrategia pedagógica para que ustedes aprendan. Sí me puede hacer sugerencias de ciertos contenidos, sí me puede dar algunos tips relacionados con el área, sí podemos establecer una conversación vinculada en ese ámbito. Reglamento de alternancia dual existe, pero nosotros no lo hemos visto, no lo hemos estudiado. El único instrumento en el cual queda claro, por ejemplo, a la hora que el estudiante ingresa, quién es la persona que va a estar a cargo, el maestro guía en la empresa, cuánto tiempo va a durar este convenio, si hay algún tipo de incremento o de beneficio en cuanto a la movilización y colación, si existe también los horarios y los días en invierno y verano, porque en algunos casos y en la mayoría de las empresas se trabaja, entre otros. Eso queda establecido en ese documento y es lo que se compromete el colegio. Y el colegio dice que se compromete, por ejemplo, a que los estudiantes vayan a ser visitados, supervisados, monitoreados todos los meses. Puede ser todas las semanas, cada 15 días, dependiendo de los tiempos de los tutores. También queda establecido ahí, el colegio tiene que entregar un seguro escolar para que cada estudiante, cuando tenga un accidente, haga uso de ese instrumento y se lo muestre en la empresa, en la carpeta, a la inspección del trabajo, porque en el Código del Trabajo dice que si hay un estudiante en calidad de aprendiz, debe existir todos los documentos que así lo avalen o lo evidencien, porque si no, la empresa sufre una multa por estar trabajando con menores de edad. Todo eso queda en el convenio. Acuerdos unilateral, no es. ¿Por qué no es? Porque acuerdos termina en S y unilateral es uno. No puede haber acuerdo unilateral porque es contradictorio ya el concepto. Y registro de incidentes sí existe, pero en este caso no se usa solamente para el tema de la formación alternancia dual, pero sí está el convenio de aprendizaje. Por tanto, las 26 personas que recibieron su evaluación con esta respuesta correcta, está bien. 10. El perfil de egreso de las bases curriculares, los planes y programas de estudios de la formación diferenciada técnico-profesional son el marco, es decir, regulan la formación profesional para la ejecución de la alternancia. Y el solo título de la resolución dice: aprueba manual de estrategia para la formación profesional dual como una formación e implementación de la formación diferenciada técnico-profesional. Si nosotros vemos, es justamente verdadero. ¿Por qué es verdadero? Porque aquí está todo incluido, absolutamente, especialmente las bases curriculares. Es verdadero. Veamos qué contestó la mayoría. 22 personas contestaron que es así. Son el marco que regula las bases curriculares. Y hubo 8 estudiantes que contestaron que era falso. Entonces, también podría preguntarle a estos 8 estudiantes cuál es el marco que regula este programa. 17. Favor indicar la importancia que quede registrado en el documento lugar y fecha de convenio de aprendizaje, duración y distribución de la jornada de menores de edad. Ahí está lo que decía. Indicación de convenio, beneficio, movilización y colación. Consignar expresamente las obligaciones de la empresa, número de cupos de aprendizaje a que se compromete la empresa. ¿Qué contestaron? La gran mayoría contestó, o por lo menos 18 personas, que corresponde al 60% de todas las anteriores. Y aquí voy a justificar por qué son todas las anteriores. Primero, para dar cumplimiento a la normativa vigente respecto del Código del Trabajo a los aprendices, que deben existir documentación y quedar explícitamente establecido. Por eso es importante que el convenio quede aquello. Para dar cumplimiento al plan de aprendizaje también porque va escrito en el convenio de aprendizaje. Para la formación de las y los aprendices según el área o sección, debe quedar registrado. Respaldo para la empresa, el colegio y el aprendiz, por supuesto. El día de mañana puede suceder algo
y usted puede dar evidencia que estuvo en esa empresa. Por ejemplo, si va a necesitar horas que avalen, y si está en la educación superior, que tiene experiencia, usted puede presentar ese convenio y le rebajan la cantidad de horas en el CFT o en el IPX. Y por supuesto que son todas las anteriores porque en el documento debe existir aquello. Luego dice, describa lo que debe contener el cuaderno dual. Ejemplo, fecha. Cuando con la profesora Maritza y con el profesor Saúl nos encontrábamos los días miércoles de manera presencial, teníamos nosotros que de una otra manera ellos corregir o ver los cuadernos de las y los estudiantes. Y muchas veces comentábamos lo mismo. ¿Y qué es lo que era lo mismo? Sabiendo que de una u otra forma hay una estructura. Usted en el cuaderno, ¿qué debe registrar? Estoy hablando de forma que se revisa, no la portada ni lo otro, porque va en otro contenido que tengo que abordar más adelante. ¿Qué es lo que tiene que registrar? La semana, el número de la semana que se está trabajando, porque arriba aparece semana, número tanto de tanto, porque se supone que nosotros debemos cumplir con 40 semanas al año de trabajo sistemático académico. Cuando hablo al año no significa que tenemos que estar todo el año en el dual, ojo, porque podemos hacer el dual o la alternancia en distintas etapas del año. Usted debe registrar el número de semana, debe registrar la fecha, debe registrar la hora que ingresó, la hora que se retiró, y hay un apartado para hacer un resumen. Por ejemplo, revisión de DUS. Eso es un resumen. Quiere decir lo que se va a tratar, el informe que usted va a desarrollar. Posteriormente, hay que tener ciertos cuidados con la ortografía y la redacción. Y yo comienzo a redactar. Ingreso a las 9 de la mañana, recibo instrucciones de mi maestro guía, el cual me señala que debo trabajar con esta página, con estos instrumentos, para ello debo acceder de esta manera, y voy relatando, contando, para que la otra persona al otro lado, cuando lo lea, que no pensemos que van a ser los profesores, pueda servir como material de consulta, pueda servir como material de insumo, pueda servir como material también pedagógico. Y luego abajo, una vez que usted termina, ojo, cuidado con la sangría, ¿cierto, profesor? Porque escriben y escriben para arriba, para abajo, y algunos jeroglíficos que nosotros no lo entendemos. Y no podemos calificar eso. De hecho, se tiene que colocar una nota insuficiente. Y abajo va registrado la firma del maestro guía, la firma del apoderado y la firma del profesor tutor una vez que lo revisa con la calificación. Aquí señala, el cuaderno dual debe contener la fecha de la actividad realizada, dónde, qué y cómo se realizó. Esto tenía 30 puntos. ¿Cómo yo voy a colocar los 30 puntos si no está establecido esto? Lo que yo les mencioné, especialmente cuidar la redacción y la ortografía. Pero como hay algunas palabras claves, consideré algunos puntajes. Pero lo relevante, estudiantes, es que se acostumbren ustedes a justamente registrar lo que se está solicitando. Veamos lo que contestó la mayoría de sus compañeros. Actividades observadas o realizadas en la empresa. El cuaderno debe contener la fecha de la actividad realizada, dónde y cómo se realizó. Debe contener apuntes de toda la clase en orden y la fecha de cada clase. No es de la clase, es de lo desarrollado en la empresa. El cuaderno dual debe tener de manera ordenada y pulcramente toda la información que hayamos visto, oído, aprendido en la empresa. Debe tener todos los detalles como un diario. Esa respuesta es mucho más completa que otras. Mi nombre y todo lo que he aprendido al paso del tiempo, tanto en la empresa como en el liceo. La fecha, la hora, empieza y termina, nombre de empresa, organización, nombre de estudiante, aprendiz, actividades realizadas, actividades observadas, nombre del o la maestro guía, nombre del maestro, puesto, lugar, asignado, estudiante, departamento asignado, nombre de la persona que nos deja actividad realizar, nombre, establecimiento educacional, etc. Sí, la mayoría tiene claro que en el cuaderno se registran las actividades que se realizan en la empresa y que tiene que haber una descripción, las firmas, etc. Luego, la número 7, defina con sus palabras formación profesional dual. Y esta persona dijo, es una manera de aprendizaje en el establecimiento educativo, tiene convenios con empresas para darle a los alumnos que puedan terminar su enseñanza media con una profesión. El documento dice, es una estrategia de aprendizaje que alterna el aprendizaje en el establecimiento educacional con otros lugares públicos, teniendo como marco el perfil de egreso de las bases curriculares, los planes y programas de estudio de la formación diferenciada técnico-profesional. Luego, la número 30. Si un estudiante aprendiz comienza en mayo su formación alternancia dual, asistiendo a la empresa solo a desarrollar módulos secuenciados, ¿corresponde a qué tipo de alternancia? Vamos a ver qué contestó la mayoría. La mayoría tiene claro, súper claro, que es una alternancia parcial. Vamos a la siguiente, la 14. Está formada por distintos representantes y participan en el proceso de planificar, ejecutar, orientar, evaluar las estrategias de implementación de alternancia dual.
¿Qué contestó la mayoría en la 14? Es la comisión alternancia dual la que está y representa aquello. ¿Qué es lo que dice el documento? Comisión dual es aquella encargada al interior del establecimiento educacional de gestionar el proceso de formación profesional dual. ¿Y quiénes participan en esta instancia? También se los comenté. La dirección del establecimiento, la jefe de unidad técnica, el jefe de formación profesional, el jefe de especialidad, un estudiante, un apoderado y otros representantes dentro de la comunidad educativa. 15. Es el instrumento mediante el cual el establecimiento educacional y la empresa se comprometen a trabajar en conjunto en la formación de las y los estudiantes aprendices que participan de la estrategia de la formación dual. Si nosotros lo vemos, el único instrumento mediante el cual hay un compromiso es el convenio de aprendizaje, no hay otro. La número 13. Es la entidad encargada de gestionar todos los procesos relacionados con la estrategia de aprendizaje alternancia dual. Lo mismo. La comisión alternancia dual. La número 20 es el instrumento que determinará en el contexto del plan de aprendizaje, tomando en cuenta las particularidades de la empresa u organización. Dentro de este plan se establecerán los puestos y lugares donde la organización en los cuales el estudiante aprendiz desarrollará su actividad de aprendizaje o quién o quiénes las desarrollará y determinará el tiempo asignado en la actividad. Si yo hubiese leído la pregunta y digo contexto del plan de aprendizaje, por supuesto que no es el plan de aprendizaje. Tampoco una estrategia vigente, ni estrategia de tareas, ni plan de monitoreo. Porque ¿qué es lo que dice el documento en cuanto al plan de rotación? Dice, es un instrumento que se determinará en el contexto del plan de aprendizaje tomando en cuenta las particularidades de la empresa. Cuando habla de eso significa cuántas secciones, lugares, espacios tiene para poder ejecutar efectivamente el plan de rotación, que siendo honesto no se hace. Porque no tenemos la forma y tampoco en la mayoría no existe esta opción porque las empresas, los maestros guías nos dicen que quieren preparar a alguien como experto en un área. De hecho, parten en tercero, continúan en cuarto, hasta hacer la práctica profesional en la misma empresa desde que partieron en tercero y algunas y algunos se quedan trabajando. ¿Qué contestó la mayoría? En la 20, veamos. 22 estudiantes contestaron acertadamente. La siguiente, la número 8, dice, es una estrategia de aprendizaje que alterna el aprendizaje en el establecimiento educacional con otro u otros lugares de aprendizaje. Corresponde a formación científico-humanista, no, porque usted no es más que C, formación de adultos tampoco, formación artística no, y formación especial no, formación técnico-profesional. ¿Qué dice el documento? Es una estrategia de aprendizaje que alterna el aprendizaje entre el establecimiento y la empresa. ¿Qué contestó la mayoría? Efectivamente, 28 estudiantes, la respuesta correcta, y hubo 2 que pensaron que estaban en otro establecimiento, que no es el marítimo. Número 12. En el lugar de formación alternancia dual, así como en el establecimiento, debe cumplir con un perfil, según las necesidades de la empresa, ser responsable, cumplir, comunicar, integrarse, respetar las normas, llevar un registro. ¿Quién debe cumplir con eso? El estudiante practicante, el aprendiz, el tutor, el egresado. ¿Quién está en los 2 últimos años? Veamos qué contestó la mayoría de los estudiantes. 20 estudiantes tienen súper claro que es el aprendiz, pero hay 7 que dicen que es el estudiante practicante, hay uno que dice que es practicante, uno que dice el tutor y otro que dice egresado. Y la respuesta era aprendiz. 29. En el aprendizaje se alterna una proporción del programa de la especialidad, pudiendo abarcar algunos módulos en los últimos 2 años de nivel de enseñanza media. Todos, algunos módulos o algunos de ellos, en el último año de la formación diferenciada técnico-profesional. Bueno, veamos qué contestaron la mayoría. La 29. Todos tienen claro que es alternancia parcial, 25 estudiantes. Uno cree que es alternancia por criterio y 4 creen que es alternancia total. Pero la verdad es que es parcial por lo que expliqué hace un rato atrás. 22. Una vez al mes se deja constancia sobre el estado de avance de las y los estudiantes o el aprendizaje logrado en la empresa u organización de acuerdo a lo definido en el plan de aprendizaje. No es un informe vigente y no es un informe diario. ¿Qué contestó la mayoría? Que es un informe visita. ¿Y este informe visita lo desarrolla quién? El profesor tutor. 5. Mediante el decreto supremo número, y ahí está lo que decía antes, del año del Ministerio de Educación, se establecieron las bases curriculares para la formación diferenciada técnico-profesional. Esos que están ahí, la verdad es que no existen. Solamente existe el 452 del año 2013. ¿Qué contestó la mayoría? Y tiene claro que es el decreto 452-2013 y solamente una persona piensa que es el
453 de 2014. Luego, los establecimientos educacionales y los lugares de aprendizaje se deberán resguardar los derechos de los estudiantes, tanto en integridad física y psicológica como la calidad de aprendizaje que se imparte. Verdadero, porque nosotros estamos a cargo de ustedes, ya lo dije también. Se registra lugar y fecha, convenio de aprendizaje, y aquí decía la respuesta, convenio de aprendizaje. Duración y distribución de jornada de acuerdo a las disposiciones del Código de Trabajo, indicación de beneficio y movilización, además número de cupos de aprendizaje, entre otros. ¿Qué documento? ¿Qué instrumento? Y ya lo hemos dicho varias veces, y ustedes debían escribir acá, o la persona, convenio de aprendizaje, y ahí tenía los 20 puntos. La número 6, tiene como objetivo desarrollar el aprendizaje en el aula y aprendizaje en el lugar de trabajo, dado que es tendencia general en el mundo y recomendada por expertos, es lo que corresponde a la alternancia, porque el concepto dual ya cambió. 27. La totalidad de la formación de la especialidad se realiza mediante un sistema dual en los últimos 2 años de enseñanza media, liceo-escuela, ambos años de formación tercero y cuarto, durante un determinado periodo de tiempo, corresponde a alternancia total. Y aquí tuvo correcta, por tanto tiene 30 de 30. 19. Adecuación al plan de estudio de la especialidad con la finalidad de determinar qué aprendizaje se trataba en la empresa y qué es la organización y cuál es en el establecimiento. Ya lo hemos dicho también que eso corresponde al plan de aprendizaje, no es ninguna de estas otras. Documento que elabora él, aquí hay que buscar quién, en el cual una vez al mes deja constancia sobre el estado de avance de los aprendizajes logrados por el estudiante aprendiz en la empresa u organización de acuerdo a lo definido en el plan de aprendizaje. ¿Quién? El maestro guía, el maestro máster, el profesor orientador, el profesor jefe. Maestro guía no, porque dice claramente, una vez al mes deja constancia de los avances de aprendizaje logrado por el estudiante aprendiz de la empresa u organización de acuerdo a lo definido en el plan de aprendizaje. Y eso lo verifica el profesor tutor. El profesor orientador no, porque tiene otra función, y el profesor jefe tampoco. Luego, alternancia total corresponde a colegio empresa todo el año, colegio empresa módulo, colegio empresa aprendices o aprendizaje, ninguno de los anteriores. Colegio empresa todo el año. Veamos qué contestó la mayoría. 3 estudiantes dijeron que era todo el año, 7 dijeron que era empresa módulo colegio, otros dijeron empresa módulo aprendizaje, y hubo otros que dijeron ninguna de las anteriores. Luego, la formación diferenciada técnico-profesional está orientada a la formación en especialidades definidas en términos de perfil de egreso en diferentes sectores económicos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Indique qué debe conocer u observar el profesor tutor al momento de ir a la empresa o supervisar el aprendizaje de las y los estudiantes aprendices durante la formación en alternancia dual. El profesor debe conocer el estado de avance de los aprendizajes logrados en el estudiante. Fíjese que con esa respuesta, la persona que dio esto está correcto, porque efectivamente, y tiene los 40 puntos. 9. La empresa, corporaciones, fundaciones u organizaciones públicas son lugares de aprendizajes de formación dual. Verdadero. Hubo varios que también contestaron falso, pero no mucho. Veamos qué dijeron en la 9. Los objetivos de aprendizajes técnicos se hacen mención al perfil de egreso de la especialidad, se desarrollan en clases por los módulos. Luego, la formación diferenciada habilita al estudiante para continuar su proceso educativo formativo a través de la educación superior, incorporarse a la vida del trabajo, por supuesto. Nosotros estamos preparándolo a ustedes para que continúen en la senda del estudio y de la vida del trabajo, incorporándose en tercero, en el alternancia dual, ya a las actividades que se desarrollan en el sector productivo. 24. Instrumento en el cual el estudiante aprendiz registra sistemática y exhaustivamente las actividades observadas y o realizadas en la empresa de acuerdo a lo establecido en el plan de aprendizaje en la empresa u organización. ¿Qué? ¿Dónde se deja? ¿Diario de vida? No, porque ahí van temas personales. ¿Cuaderno virtual del colegio? Tampoco, porque todavía no lo hemos hecho. Y no tiene relación con lo que establece la resolución. Cuaderno de impresiones, no. Cuaderno dual. ¿Qué dice el documento? Dice que el cuaderno dual es instrumento en el cual el estudiante aprendiz registra sistemática y exhaustivamente las actividades observadas y realizadas en la empresa de acuerdo a lo establecido en el plan de aprendizaje en la empresa u organización. ¿Qué contestó la mayoría? 29 estudiantes tienen súper claro qué es lo que es el cuaderno dual. Esta estrategia tiene por finalidad mejorar el aprendizaje técnico significativo de los estudiantes para desarrollar sus capacidades para la vida, el trabajo y la continuidad de estudio. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que corresponde a esta estrategia? ¿Qué dice el documento? Objetivo. La estrategia tiene como finalidad, por tanto, es un objetivo. Si nosotros vemos y analizamos todo este instrumento, todas las respuestas estaban ahí en las preguntas. A mí, como profesor,
Me interesa mucho esta información. Dice, las clases con el profesor Wenceslao Cortés Galvez le han parecido. Hay 19 estudiantes que dicen que son buenas. Hay 9 estudiantes que dicen que son regulares. Y hay 2 estudiantes que señalan que son excelentes. Cuando dice que es regular, como ya también les pregunté, ¿qué es lo que pasa y qué es lo que sienten por qué es regular? Cuando dicen que es buena también, y lo mismo que excelente. Entonces aquí están las opiniones de ustedes, y por supuesto yo las tomo en cuenta, todas. Después pregunté si tenían algún familiar que trabaja en el área marítimo portuario, y ahí contestaron ustedes. Después pregunté con quién tenían que trabajar en los grupos, y esta consulta la hice de una otra manera pensando en que ustedes se iban a acordar, pero y yo me pregunto, la memoria cortoplacista, debo ejercitar, yo no puedo no decir o no sé o no me acuerdo, pero es importante que vayan tomando apuntes. En el mismo instrumento que ustedes recibieron de retroalimentación, aparece acá las alternativas, miren, aquí aparece cuál estuvo bien y cuál estuvo mal. La X estuvo mal, por supuesto, el ticket es que estuvo bien. Quiero hacer 2 cosas importantes con ustedes. Una, que debo dejarlas y dejarlo registrado para que comencemos a trabajar con el Classroom, y la otra es que las y los estudiantes que no estuvieron en la evaluación debo coordinar con ellos por medio de un correo cuándo se les aplicará la evaluación. Delante de ustedes, con ustedes en presencia, voy a hacer y voy a crear el curso, porque para eso tenemos que entrar a un correo electrónico del establecimiento. Si yo quiero trabajar con varios correos electrónicos a la vez, voy a donde está la parte superior de la pantalla derecha y busco donde dice a través de el icono para gestionar las cuentas. Entonces yo coloco añadir otra cuenta. Voy a escribir, por ejemplo, utp.terceroI.2021 @imarítimo.cl. Ingreso y coloco la clave. Fíjense que acá en este correo va a aparecer todo lo que a ustedes les ha llegado. Para poder crear el Classroom de la actividad de ustedes, voy a ir nuevamente a las aplicaciones de Google y voy a buscar el icono de Classroom. Esto lo estoy haciendo como profe, no ustedes como estudiantes, por favor. Les explico aquello para que vean el trabajo que nosotros debemos desarrollar. Voy donde dice Classroom y busco el curso que me corresponde, que en este minuto no está. Entonces, como no está el módulo, lo voy a crear. Voy donde dice más, digo crear una clase. Luego va a venir lo interesante para que ustedes lo puedan observar. Digo crear. Y acá se va a crear este Classroom para que a contar de ahora toda la materia y todos los trabajos lo vamos a hacer de esta forma. Yo voy a cambiar esta foto para que para ustedes sea más llamativa. Donde dice personas, voy a incluirme como profesor para trabajar desde mi correo. Entonces coloco www.imarítimo.cl. Selecciono mi correo y digo invitar. Estoy invitado. Ahora cierro el Classroom de acá y cierro el correo. Voy a mi correo personal y busco en las aplicaciones de Google Classroom. Y ya tengo el Classroom acá del curso de ustedes. Ya no necesito ocupar el otro. Tercero I. Aquí están ustedes. Y digo aceptar. Y desde acá ahora yo puedo gestionar, comandar, administrar este Classroom. Voy a ir donde dice personas. Y quiero incluir a todas y todos los estudiantes. ¿Cómo lo voy a hacer, profesor? Voy a ir al correo que yo les envié hoy, donde dice lo que va a ocurrir aquí en el correo, porque acuérdense que yo voy con números. Este es el correo número 24, es lo que va del año que registro para estudiantes. Selecciono sus correos, todos, para copiar, y voy acá donde dice signo más, pegar. Escribe un nombre de correo, y los coloco ahí, todos. Ahora digo invitar. Miren, ahora para que ustedes acepten, necesito que vean los correos y vayan aceptando la invitación, por favor. Por ejemplo, Génesis, Antonia aceptaron la invitación. Bien, muchas gracias. Hasta ahí. Necesito que me hagan consultas, dudas, comentarios, observaciones. ¿Qué es lo que le pareció este sistema de retroalimentación que les estoy mostrando? La pregunta, la respuesta que da su compañera, lo que dijo la mayoría, lo que dice el instrumento. ¿Qué le pareció los tips que les fui entregando de acuerdo al Meet y ahora cómo nosotros trabajamos con el tema del Classroom? Don Jairo, lo escuchamos. ¿Se me escucha? Sí. Vale, se me hizo una clase buena en sí, porque estuvimos repasando lo de la ley exenta, que estuvo bastante bien para
terminar de hacer lo que nos quedó pendiente la clase pasada. Y también estaba bacán que crearan disculpe por la palabra, que crearan el Classroom, porque así nos podemos ver más fácil la materia que se va subiendo y eso. Por otra parte, también pienso que puede mandar el código del Classroom para los que se les hace difícil encontrar el, el correo que le envió. Yo me metí desde el código porque eso se me hacía más simple. Y eso nomás. Gracias, Jairo. Por supuesto que como yo anoto todos los que participan para después los puntos, tiene razón, pero también en el sentido del código QR. La idea es que también nosotros como profesores y ustedes como estudiantes nos vamos complementando. Lo que saben ustedes, lo que sé yo, y así vamos construyendo un aprendizaje mucho más significativo. Porque a mí, si ustedes me preguntan, siendo súper honesto, me carga estar sentado frente al computador y estar así haciendo esto. Por tanto, estoy tratando, de una otra manera, y eso que el profesor me conoce, que soy súper histrónico y un poquito disperso, por eso estoy tratando de aplicar nuevas formas, nuevas estrategias que yo estoy aprendiendo por las mías. Yo he hecho varios cursos, por ejemplo, ahora de cómo transmitir a través de OBS, porque quiero que luego aparezca abajo las direcciones, aparezcan ciertas cosas, imágenes, etcétera. Estoy tratando de hacer eso, por una parte. Por otra parte, también estoy en un curso de Classroom, y estoy uno de Meet, por eso le estoy mostrando toda la información. Alexandra, ¿qué quiere comentar antes que se nos acabe el tiempo? Yo encuentro que igual fue buena esta clase porque repasamos los conceptos que algunos no tenían conocimiento alguno. Y, ¿cómo se llama? También vimos en lo que nos equivocamos y podemos mejorar cuando nos hagan otra prueba igual. Que igual le agradecemos a ustedes por tomarse el tiempo de enseñarnos de nuevo y hacer una retroalimentación sobre el tema que nos quedábamos en duda. Yo le doy las gracias a ustedes, porque este es mi trabajo, y cuando uno hace las cosas, y esto tómenlo para la vida, cuando uno hace las cosas con gusto, ama lo que hace, le interesa, siempre se va a ver y se va a sentir distinto. Créanme que así va a ser. Y es la manera de poder vivir de ahora en adelante. Yo no voy a estudiar Derecho para ser un exitoso abogado y aparecer en televisión y tener la super pinta, porque a lo mejor no logro nada. O a lo mejor sí logro, pero sí, cuando se es profesor, hay algo mucho más importante que entregar contenido, que es la formación de la persona, del ser, la persona integral, de cómo nosotros podemos a ustedes llevarlo por un camino y que no se repita la historia. Cuando digo que no se repita la historia, no estar en el círculo de la ignorancia, porque la ignorancia es desconocimiento y la gente actúa muy mal por desconocimiento. Y por otro lado, nosotros debemos resguardar que ustedes, y de verdad se los digo, que ustedes aprendan una educación de calidad. Y la calidad no pasa por tener superestructura, no pasa por tener profesores top en cuanto a la parte física, no pasa por tener gente que tenga miles de magíster, no pasa por tener que tengamos convenio con todas las universidades, inclusive Harvard, pasa por cómo nosotros somos capaces como profesores de entregar según el contexto de ustedes el aprendizaje. Y aquí se dan cuenta que yo puse atención a lo que ustedes escribieron, de acuerdo a las opiniones que yo les pedí, porque me gusta, quiero saber, me interesa. Gracias, Alexandra. La señorita Catherine Reyes dice, sí, profe, yo también estoy de acuerdo, agradezco por explicarnos las cosas en que nos fallé o no cumplí. Y Benjamín dice que se cayó el Meet. Estamos a punto de culminar la clase. Agradecer, en primer lugar, a ustedes, a todas y todos, las y los estudiantes, la buena disposición, la participación, el querer aprender, estar al otro lado. Yo sé que es difícil. Denle saludo a su familia, por favor, cuídense ante todo. Para ustedes nosotros son sumamente importantes, relevantes. Necesitamos que estén mañana, las y los espero a la hora que está coordinado. Y este es el link. Y por favor, ingresen a la hora que corresponde. Ya, no a otra hora porque estoy con otros cursos. Al profesor también darle las gracias por acompañarnos, por estar acá, por su intervención. Y confío y espero que a todas y todos nos vaya muy bien. Profesor. Gracias, profe. Chao, chicos. Muchas gracias. Chao, profes. Chao, profes. Cuídense mucho. Chao, profe. Chao, profe, lo quiero. Fue un gusto estar con ustedes. Cuídense. Adiós. Bye.